El aire pesado y viciado de un callejón sin salida en el corazón de la Ciudad de México se aferraba a cada sombra, densificando la oscuridad opresiva. Era el tipo de callejón donde la luz del día siempre luchaba por penetrar, y por la noche solo las estrellas más atrevidas lograban asomarse entre los altos edificios que lo flanqueaban. Un profundo silencio, roto únicamente por el lejano murmullo de la urbe, se mantenía precariamente hasta que de pronto una nota discordante irrumpió en la quietud. El sonido inconfundible de sirenas de policía que se acercaban estridentes y ominosas con una velocidad alarmante. Aquel clamor metálico, creciente con cada segundo que pasaba, era el heraldo de una persecución implacable, y en el centro de ese drama audible, una figura solitaria, envuelta en la penumbra, corría con una desesperación palpable. Su silueta se movía con agilidad, casi fantasmagóricamente, aferrando un paquete a su pecho como si de un tesoro invaluable se tratara. El miedo y la adrenalina alimentando cada zancada. Esa figura era Marco, un hombre de unos 30 años, aunque la dureza de la vida en las calles le había tatuado años adicionales en el rostro. Había crecido en uno de los barrios más empobrecidos y olvidados de la vasta capital, un lugar donde la supervivencia no era un derecho, sino un privilegio que se ganaba a pulso cada amanecer. Desde su tierna infancia, su existencia había sido una lucha constante, un torbellino incesante de necesidades insatisfechas que lo empujaron, casi sin darse cuenta, al implacable mundo del crimen. Sus ojos, aunque endurecidos por incontables noches de vigilia y peligros, guardaban un atisbo casi imperceptible de cansancio, un anhelo secreto de algo diferente, algo más allá del ciclo interminable de evasión y captura, aunque él mismo lo ignorara o se negara a reconocerlo. Marco se había forjado una reputación, casi legendaria en ciertos círculos, como un ladrón astuto y veloz, un verdadero maestro en el arte de la evasión, capaz de esfumarse entre las sombras, justo cuando la justicia creía tenerlo acorralado. Pocos podían igualar su habilidad para deslizarse entre las grietas del sistema, para desaparecer como el humo en el aire. Esta noche, sin embargo, la situación era diferente. Había llevado a cabo un golpe importante, uno de esos que prometían una recompensa desorbitada, una que podría, quizás, cambiar el rumbo de su vida. Los detalles exactos del robo eran nebulosos, casi un murmullo entre los bajos fondos, pero se sabía que el botín era algo de inmenso valor, algo que había despertado la furia del poder. La policía esta vez lo seguía de cerca, sus luces intermitentes pintando de azul y rojo los edificios cercanos, transformando la noche en un espectáculo macabro. La adrenalina bombeaba a través de sus venas, un torrente furioso que lo impulsaba hacia adelante, mientras que el miedo, frío y paralizante, era el único compañero constante que se unía a su carrera frenética, susurrándole al oído la inminencia de su captura. Su respiración era entrecortada, sus pulmones ardían, pero no podía permitirse detenerse, no podía permitirse fallar. El callejón, que hasta hacía poco le ofrecía una esperanza de escape, se estrechó abruptamente. Los muros de ladrillo y hormigón se alzaban como gigantes indiferentes a ambos lados, y el camino se encogió hasta convertirse en un embudo oscuro. De repente, el peor de sus temores se hizo realidad. No había salida. El callejón terminaba en una pared alta y sombría, coronada por alambres de púas oxidados que brillaban débilmente bajo la luz de un poste lejano. Estaba acorralado. La realización golpeó a Marco con la fuerza de un puñetazo en el estómago,
vaciando el aire de sus pulmones y dejando un sabor amargo en su boca. Las sirenas, que antes eran un eco lejano, ahora bramaban con una intensidad ensordecedora, cada nota vibrando a través de su cuerpo, resonando en sus huesos. Las luces de los patrulleros, potentes y cegadoras, barrieron el callejón, iluminando sin piedad su figura atrapada al final del pasadizo. Marco sintió la desesperación ascender por su garganta, una sensación familiar y, aún así, más opresiva que nunca, la misma que un animal siente al verse atrapado en una jaula sin escape posible. Su corazón latía con violencia contra sus costillas, un tambor frenético que anunciaba su perdición. Miró a su alrededor con ojos desorbitados, buscando vanamente una rendija, una tabla suelta, cualquier cosa que pudiera ofrecerle una vía de escape, pero solo encontró la fría indiferencia del concreto. Los faros de los vehículos policiales pintaban el muro final con una luz blanca cruda, exponiéndolo por completo, sus sombras alargadas danzando en la pared como espectros acusadores. El sudor frío le perlaba la frente, y el paquete en sus manos, que momentos antes parecía el epítome de la riqueza, ahora se sentía como una cadena, un ancla que lo arrastraba al abismo. El tiempo se estiró, cada segundo una eternidad, mientras los motores de los patrulleros se detuvieron y los portazos resonaron, cada uno un martillazo en el yunque de su inevitable destino. Estaba a punto de ser capturado. Su vida de fugitivo, de sombras y astucia, estaba a punto de llegar a su fin, y con ella cualquier atisbo de libertad que alguna vez conoció. Para no perderse el desenlace de esta increíble historia y muchas otras que están por venir, les invito a que se suscriban a este canal. Será un viaje que no querrán perderse. El aire denso y pesado del callejón se aferraba a Marco. Cada bocanada quemaba sus pulmones mientras sus ojos, inyectados en sangre, escudriñaban cada recoveco. El muro de ladrillos, alto y liso como una lápida, se alzaba imponente, negándole cualquier vía de escape. Intentó escalarlo de nuevo, sus dedos arañando el mortero desprendido, pero el musgo húmedo y las lloviznas recientes habían convertido la superficie en una trampa resbaladiza. Cayó con un gruñido ahogado, el hombro impactando dolorosamente contra el suelo. Los gritos de la policía se acercaban. ¡Alto! ¡Manos arriba! Órdenes que se estrellaban contra los muros reverberando en su cabeza. Su corazón, un tambor desbocado en su pecho, latía con tal furia que sentía que podría estallar. Recordó otros momentos, decenas de ellos, en los que había escapado de situaciones similares. Escapadas juveniles por tejados, huidas audaces de rincones oscuros del barrio, siempre un paso por delante de la autoridad. La adrenalina era su vieja amiga, su compañera en cada robo, en cada huida desesperada. Pero esta vez el sabor era diferente. No era la excitación de la victoria inminente, sino el regusto amargo de la desesperación. Una pesadez inusual oprimía su pecho, un cansancio que iba más allá del físico. Quizás era el peso acumulado de años de vivir al filo, de la constante tensión, del miedo perpetuo a ser atrapado. Esta vez, las sirenas no eran solo un sonido que esquivar, eran una sentencia que se acercaba. Justo cuando el haz de una linterna policial lo alcanzó, inmovilizándolo contra la pared de ladrillos como un insecto, una figura inusualmente tranquila se materializó en la entrada del callejón. No era uno de los suyos, ni un transeúnte asustado. Era un hombre. Vestía ropa sencilla, una túnica de lino de color tierra que parecía absorber la oscuridad circundante.
Su presencia irradiaba una serenidad tan profunda que el sonido estridente de las sirenas pareció amortiguarse a su alrededor. Los propios policías, con sus linternas y armas desenfundadas, parecieron dudar por un instante, sus voces acalladas por la súbita e inexplicable calma que emanaba de aquel desconocido. La escena se congeló, un cuadro surrealista en medio del caos. El hombre, con una lentitud deliberada, se acercó a Marco. No había prisa en sus movimientos, ni miedo en su mirada. Marco, con la visión nublada por el pánico y la furia, lo vio simplemente como otro obstáculo, un estorbo que le robaba segundos preciosos. ¿Un metiche? ¿Un soplón? Estuvo a punto de empujarlo con la fuerza de un animal arrinconado, de abrirse paso a la fuerza, ignorando cualquier cosa que pudiera interponerse entre él y una salida que ya no existía. Su mente acelerada solo registraba la necesidad imperiosa de huir, de desaparecer antes de que las manos de la ley lo atraparan. Pero entonces el hombre se detuvo a pocos centímetros de él. Sus ojos, de un color que Marco no pudo descifrar en la penumbra, se encontraron con los suyos. No había condena en esa mirada, ni juicio, solo una profundidad insondable que de alguna manera parecía ver directamente a su alma, más allá de la capa de dureza y desesperación. Y luego la voz. No era fuerte ni imperativa, pero el sonido llenó el callejón, acallando el latido furioso de su corazón y el clamor de las sirenas. Era suave, pero firme como una roca, llena de una autoridad que no era terrenal, sino algo más antiguo, más esencial. La palabra resonó, no solo en sus oídos, sino en cada fibra de su ser. Basta. Una sola palabra. Basta. Pero no era un basta de detención policial, ni un basta de amenaza. Era un basta que hablaba de cese, de un punto final a una vida de escapes, de huidas, de miedo. Resonó en su mente con una fuerza que nunca antes había experimentado. Detuvo de golpe su impulso de huir. Sus músculos tensos se relajaron involuntariamente. Estaba paralizado, no por el miedo a los policías, sino por la intensidad de esa mirada y la resonancia de esa voz. El paquete, el fruto de su último golpe, se sentía ahora frío y pesado en sus manos sudorosas, un objeto inerte que había perdido todo su valor frente a la magnitud de aquel momento. Los agentes, que se habían acercado cautelosamente, quedándose a unos metros de distancia al ver la inesperada interrupción, estaban visiblemente desconcertados. Sus linternas oscilaban, sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y recelo. ¿Quién era ese hombre? Porque Marco, el escurridizo Marco, se había detenido de repente, con las manos aún aferradas al botín, pero con una expresión en el rostro que no era ni de desafío ni de rendición, sino de una extraña y profunda perplejidad. Lo observaban con cautela, sus armas aún en alto, sin saber cómo proceder ante aquella surrealista escena que había irrumpido en su persecución rutinaria. El callejón, antes un hervidero de pánico y persecución, se había transformado en un altar silencioso, dominado por la presencia del recién llegado, y la única palabra que había detenido el tiempo: «Basta». La mirada de aquel hombre, ahora revelado como Jesús, permaneció fija en Marco, una intensidad que trascendía las palabras y penetraba hasta lo más profundo de su ser. No había reproche, ni condena, solo una profunda quietud que lo envolvía. Marco no podía apartar la vista, atrapado en un diálogo mudo que se desarrollaba en su interior. Sentía una avalancha de emociones que pugnaban por salir. La vergüenza por sus acciones, el miedo a lo desconocido que ahora lo confrontaba, y, sorprendentemente, una extraña y reconfortante sensación de ser comprendido.
Era como si ese hombre conociera cada rincón oscuro de su alma, cada error, y aún así lo aceptara. Un perdón implícito que se extendía sin pedirlo, un alivio que nunca había imaginado. El peso de sus decisiones, el rastro de daño que había dejado a su paso, comenzó a hacerse palpable. Una carga opresiva que por primera vez sentía con una claridad ineludible. Mientras los policías avanzaban lentamente, sus pasos resonando con cautela sobre el asfalto mojado, la mente de Marco se convirtió en un torbellino de imágenes fugaces. Como un proyector desbocado, desfilaban ante sus ojos los recuerdos de su infancia, marcados por la escasez y la necesidad en aquel barrio marginal de la Ciudad de México. Veía a su madre, cansada y preocupada, intentando estirar cada peso para alimentar a sus hijos. Recordaba la presión constante de las pandillas, la tentación de la vida fácil que prometían, y cómo, poco a poco, había sucumbido. Las caras de las personas a las que había lastimado, sus expresiones de miedo y dolor, se superponían una tras otra. El viejo tendero al que había robado, la mujer que había asaltado en la calle, el compañero a quien había traicionado. Por primera vez, el impacto de sus decisiones no era una abstracción, sino una cruel realidad que se materializaba ante él, quemándole el alma. Cada flashback era una punzada, un recordatorio agrio de la senda equivocada que había elegido, un eco de la vida que se había negado a sí mismo y a otros. En medio de esa vorágine de culpa y remordimiento, la figura de Jesús permanecía inmutable, un faro de calma en su tormenta interna. Lentamente, con un gesto que irradiaba una paz inquebrantable, extendió su mano hacia Marco. No era un gesto de exigencia ni de juicio. No había en él la más mínima señal de condena. Era pura invitación, una oferta silenciosa de ayuda, de un camino diferente. El instinto de Marco, forjado en años de supervivencia en las calles, gritaba que no confiara, que huyera, que se defendiera. Su mente racional, acostumbrada a la desconfianza y la traición, le decía que esa mano era una trampa, una debilidad que explotarían. Pero algo en la mirada de Jesús, esa profundidad infinita que parecía ver hasta lo más recóndito de su ser, lo paralizaba. No podía moverse, no podía rechazarla, aunque no sabía si atreverse a aceptarla. Su voluntad, normalmente indomable, se encontraba suspendida, a merced de una fuerza mayor que no comprendía. Los policías estaban ahora a pocos metros, sus radios crepitando con voces distorsionadas, el brillo de sus linternas danzando nerviosamente en la oscuridad. El sonido de sus botas acercándose resonaba como un tambor en los oídos de Marco, marcando el inexorable avance de la justicia. Era el momento de la verdad, la encrucijada definitiva. Su vida pendía de un hilo, y la decisión que tomara en ese instante definiría su futuro. Contra todo pronóstico, contra cada fibra de su ser entrenada para huir y conservar, Marco tomó una decisión. Con una lentitud casi dolorosa, sus dedos se relajaron. El paquete que había robado, ese objeto de valor que había sido el motor de su desesperada carrera, se deslizó de sus manos. Cayó al suelo del callejón con un ruido sordo, un sonido que en el silencio tenso de la noche resonó con la fuerza de un trueno. Fue el sonido de una rendición, no ante sus perseguidores, sino ante la verdad que la mirada de Jesús le había revelado. El eco del paquete al golpear el suelo se disipó en el aire, dejando un silencio aún más profundo. Con los ojos todavía fijos en Jesús, Marco levantó lentamente las manos, palma hacia afuera, en un gesto universal de rendición. No era la rendición que los policías esperaban.
la de un criminal acorralado y derrotado. Era una rendición a algo mucho más grande, algo espiritual. Los policías, que ya se preparaban para inmovilizarlo con la fuerza, se detuvieron en seco. Sus rostros reflejaban una mezcla de asombro y desconcierto. No entendían el cambio repentino, la calma en el rostro de Marco, ni la extraña influencia de aquel hombre desconocido. Sus armas, que segundos antes apuntaban al fugitivo, ahora se tambaleaban ligeramente en sus manos, pues la escena que presenciaban era tan inusual y poderosa que les había robado el aliento y la capacidad de actuar. Marco se había rendido, sí, pero no a la ley del hombre, sino a la llamada del alma, impulsado por la presencia de Jesús, una presencia que había desatado una transformación profunda y silenciosa en lo más hondo de su ser. Un nuevo camino se abría ante él, un camino nacido en la oscuridad de un callejón y en la inesperada luz de una mirada. En medio de ese silencio cargado de asombro y el eco persistente del paquete que había caído al suelo, Jesús dio un paso al frente. Su figura, antes estática, se movió con una deliberación suave, cada movimiento imbuido de una gracia que parecía desafiar las leyes de la física. Se acercó a Marco, que mantenía las manos levantadas, los ojos fijos en la figura enigmática, una mezcla de agotamiento y un atisbo de esperanza incipiente en su mirada. Sin mediar palabra, Jesús abrió sus brazos y en un gesto que conmovió hasta lo más profundo del alma de Marco, lo envolvió en un abrazo. No era un abrazo común. No era el abrazo de consuelo de un amigo, ni la efusividad de un familiar. Era algo mucho más profundo, más abarcador. En ese instante Marco sintió como el peso de años de angustia, de decisiones erradas, de la soledad inherente a una vida al margen, comenzaba a disiparse. Era como si cada célula de su cuerpo, cada nervio tenso, cada fibra de su ser oprimido, encontrara alivio en la calidez y la inmensidad de ese gesto. No había juicio, no había reproche, solo una aceptación incondicional que Marco nunca había creído posible. Sintió como las lágrimas, largamente contenidas, pugnaban por salir, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una liberación que no había saboreado jamás. La carga de su culpa, el miedo constante, la desesperanza que lo había acompañado como una sombra perpetua, todo eso pareció levantarse de sus hombros, como si el abrazo de Jesús fuera capaz de purificarlos, de borrarlos de su memoria física y espiritual. Era un amor tan puro y tan potente que Marco, acostumbrado solo a la dura realidad de la calle, apenas pudo comprenderlo. Sin embargo, lo sintió, lo absorbió con cada poro de su piel, y en ese abrazo encontró un refugio que su corazón anhelaba desde siempre. Los policías, que habían sido testigos de la escena, bajaron sus armas con lentitud. El sonido metálico de los mecanismos de seguridad al activarse fue casi imperceptible en la quietud que se había instalado en el callejón. Sus rostros, antes tensos y concentrados en el procedimiento de detención, ahora estaban marcados por el desconcierto. No entendían lo que acababa de suceder. La adrenalina de la persecución se había esfumado, reemplazada por una estupefacción que los dejó sin palabras. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué clase de conexión inexplicable tenía con el fugitivo? ¿Y cómo era posible que un delincuente conocido por su dureza y su resistencia se hubiera rendido de esa manera, con esa entrega, ante un abrazo? El ambiente había cambiado por completo. La agresividad, el aire tenso de confrontación que había dominado el callejón, se disolvió en una extraña calma, casi reverente.
Los agentes se miraron entre sí, incapaces de articular una explicación lógica para lo que habían presenciado. Sus radios, antes llenas de instrucciones urgentes, ahora guardaban un silencio extraño, como si la propia tecnología se hubiera contagiado de la atmósfera enrarecida y sagrada del lugar. Jesús se separó de Marco, su mirada aún profunda y serena. Le dedicó una última sonrisa, una expresión gentil que parecía contener todo el perdón y la esperanza del mundo. Era una sonrisa que no prometía milagros externos, sino una paz interna que perduraría. Luego, con la misma quietud con la que había aparecido, comenzó a desvanecerse. No se fue caminando, ni corrió. Simplemente su figura se hizo menos definida, como si se diluyera en la oscuridad del callejón, dejando a su paso solo una estela de paz, un rastro de una presencia que era más un sentimiento que una forma física. Los policías parpadearon, frotándose los ojos, cuestionándose si lo que habían visto era real o una alucinación colectiva provocada por el estrés del momento. La mente humana busca explicaciones lógicas, pero lo que acababan de presenciar desafiaba toda lógica. Marco fue arrestado. No hubo forcejeos, no hubo resistencia. Su rostro, antes una máscara de pánico y determinación por escapar, ahora mostraba una serenidad que sorprendió a los mismos agentes que lo esposaban. Colaboró en todo momento, sus movimientos pausados y dignos. Se entregó a la justicia sin un suspiro, sin una queja, como si ese acto fuera una continuación natural de la rendición que había experimentado en los brazos de Jesús. La rabia, el miedo, la desesperación que antes lo impulsaban, habían sido reemplazados por una calma profunda, casi ajena a la situación en la que se encontraba. Era como si por primera vez en su vida, Marco estuviera en paz consigo mismo. El paquete que Marco había dejado caer fue recuperado por la policía. Al abrirlo, se reveló su contenido. Una considerable cantidad de dinero en efectivo. Una suma que en otras circunstancias habría significado una gran recompensa para Marco y una clara evidencia de su delito. Pero en ese momento, la cantidad no importaba. Lo verdaderamente significativo no era lo que contenía el paquete, sino el acto de haberlo soltado, de haber renunciado a aquello por lo que había arriesgado tanto. Ese gesto, impulsado por el basta de Jesús y sellado con un abrazo transformador, era la verdadera prueba de un cambio que iba más allá de cualquier ley o condena terrenal. Era el inicio de una nueva vida para Marco, una vida marcada por una paz que apenas comenzaba a comprender. Marco fue llevado a la comisaría, el sonido de las esposas al cerrarse, resonando con una finalidad que nunca antes había sentido tan profundamente. La luz cruda de las lámparas fluorescentes bañaba la sala de interrogatorios, revelando cada arruga de preocupación en los rostros de los detectives. Había un aire de incredulidad palpable en la habitación. Los agentes lo habían visto muchas veces, un delincuente curtido, evasivo, siempre buscando la forma de manipular la situación o eludir la responsabilidad. Pero este Marco era diferente. En lugar de negación o desafío, había una sorprendente calma en sus ojos, una especie de paz que desentonaba por completo con el entorno y con su historial criminal. El detective a cargo, un hombre de mediana edad, con una mirada cansada y una barba de pocos días, comenzó el interrogatorio con las preguntas habituales, esperando las respuestas habituales. Nombre, edad, detalles del robo. Marco respondió con una voz que, aunque un poco ronca, era firme y serena. Luego, el detective preguntó por qué se había detenido,
¿Por qué había soltado el paquete? ¿Por qué, en definitiva, no había continuado su huida? Fue entonces cuando Marco, sin titubear, relató lo sucedido. Habló del callejón sin salida, de la desesperación y de la figura que apareció de la nada. Describió a Jesús con una precisión asombrosa. La ropa sencilla, la mirada penetrante, la voz que había pronunciado solo una palabra, «Basta», y cómo esa palabra había resonado en lo más profundo de su ser, deteniendo no solo su carrera, sino el torbellino de su vida. Los agentes escuchaban con una mezcla de perplejidad y escepticismo. Se miraban entre sí, un pequeño movimiento de cabeza, una ceja alzada, señales silenciosas de que pensaban que Marco estaba inventando una elaborada historia para mitigar su castigo. «Un hombre apareció de la nada, ¿dices? ¿Y te dijo que te detuvieras?», preguntó el detective, su tono impregnado de un sarcasmo apenas disimulado. «¿Y luego te abrazó y se desvaneció, como un fantasma?». Marco negó con la cabeza. «No como un fantasma, detective, como alguien que estaba allí para ese momento, y luego su tarea había terminado. Sentí su presencia con una claridad que nunca antes había experimentado. Fue real, más real que todo lo que he vivido hasta ahora». El detective suspiró, frotándose la sien. Habían lidiado con excusas, mentiras, amenazas, pero una aparición divina en medio de una persecución en un callejón. Aquello era nuevo, incluso para ellos. A pesar del evidente escepticismo en los rostros de los agentes, Marcos se mantuvo firme en su testimonio. Su relato no era un intento de manipulación o de fabricar una coartada de mente. Era la expresión honesta de una profunda transformación, una que había ocurrido en el lapso de unos pocos minutos, pero que se sentía tan eterna como el tiempo mismo. Habló de la paz abrumadora que había inundado su ser en el abrazo de Jesús, una paz que contrastaba brutalmente con la constante ansiedad y el miedo que habían sido sus compañeros de vida. Describió la visión clara de sus errores, no como un juicio externo, sino como una revelación interna, una comprensión dolorosa pero necesaria del daño que había causado a otros y a sí mismo. No buscaba convencerlos, sino simplemente decir la verdad tal como la había vivido. Su voz no tenía el brillo engañoso de un mentiroso, sino la resonancia tranquila de alguien que ha encontrado una verdad inquebrantable. Aunque la mayoría de los agentes permanecían escépticos, incapaces de conciliar la cruda realidad de su trabajo con un suceso de tal naturaleza mística, algunos no podían negar la extraña atmósfera que había rodeado el incidente en el callejón. Un agente en particular, el más joven del equipo, había estado presente en la persecución y había sentido la inexplicabilidad del momento. Recordaba cómo la tensión había desaparecido de repente, cómo el aire mismo parecía haberse limpiado. Y el cambio en Marco era innegable. La agresividad habitual había desaparecido por completo, reemplazada por esa inusual serenidad. El agente no podía evitar cuestionarse lo que realmente había ocurrido. Una pequeña semilla de duda plantándose en su mente, desafiando sus concepciones racionales del mundo. No era creyente, pero había algo en el testimonio de Marco que iba más allá de la lógica. La historia avanza rápidamente y Marco es condenado. Un delincuente con su historial, aún con un arrepentimiento tan repentino, no podía escapar a la condena. Así, fue trasladado a prisión. A diferencia de otros reclusos que llegaban con la mirada desafiante, planificando futuras venganzas o la forma de continuar sus actividades criminales tras las rejas, Marco entró con una actitud diferente. Su celda,
un espacio pequeño y desolador, no se convirtió en un lugar de amargura y resentimiento, sino en un espacio de introspección, de búsqueda interior. Pasaba horas en silencio, meditando sobre lo sucedido, reviviendo el encuentro en el callejón. Cada recuerdo de la mirada de Jesús, de su voz, del abrazo, lo llenaba de una fuerza renovada, de una determinación inquebrantable para cambiar. No era fácil. La prisión era un lugar hostil, lleno de desesperación y violencia, pero la paz que había encontrado lo protegía como un escudo invisible. Dentro de los muros de la prisión, Marco, lejos de hundirse en la desesperanza, buscó activamente formas de enmendarse. Se unió a programas de rehabilitación, no por obligación, sino por un deseo genuino de crecer y aprender. El basta de Jesús había sido una llamada a detener su vida anterior, y ahora, en la prisión, buscaba activamente construir una nueva. Se sumergió en la lectura de la Biblia, buscando comprender más sobre el hombre que se le había aparecido. Las palabras que antes le eran ajenas, ahora resonaban con una verdad profunda y personal. Se convirtió, aunque sin buscarlo, en un modelo de conducta para otros reclusos, no con sermones o juicios, sino con su ejemplo. Compartía su experiencia, no como un fanático, sino como alguien que había encontrado una luz en la oscuridad más profunda. Hablaba de la posibilidad de un cambio, del perdón, de la esperanza. Su celda, antes un lugar de confinamiento, se transformó en un santuario privado de reflexión y crecimiento. Una prueba viviente de que la verdadera libertad puede encontrarse incluso detrás de las rejas. Al principio, la reacción de los demás reclusos fue una mezcla de burla y escepticismo mordaz. Cuando Marco, el hasta entonces temido y respetado ladrón astuto de las calles, comenzó a hablar de un encuentro divino en un callejón, de una voz que le dijo «basta», y de un abrazo que le quitó años de pesar, los demás lo miraron como si hubiera perdido la razón. Lo llamaban el predicador, el loco del callejón, o se reían a sus espaldas, convencidos de que era una estrategia para ganarse el favor de los carceleros, o peor aún, una señal de debilidad que podría ser explotada. Nadie creía en su repentino cambio, en ese brillo sereno en sus ojos que antes solo reflejaban dureza y desafío. Para ellos, Marco era un enigma inexplicable, una anomalía en el brutal ecosistema de la prisión, donde la vulnerabilidad se pagaba caro. Marco, sin embargo, soportó las burlas y el rechazo inicial con una paciencia inquebrantable, una virtud que nunca antes había poseído. No intentó forzar su fe en nadie, ni tampoco cayó en la tentación de discutir o defenderse verbalmente de las provocaciones. En cambio, decidió predicar no con palabras elocuentes, sino con sus propias acciones. Observaban cómo dedicaba tiempo a la lectura de un pequeño libro de tapas gastadas, cómo su rostro se iluminaba con una calma sorprendente, incluso en medio del caos del patio de la prisión. Cuando un recluso se lesionaba en una pelea, Marco era el primero en ofrecer ayuda, incluso a aquellos que lo habían insultado. Escuchaba a los demás sin juzgar, un don raro en ese entorno, y si le pedían un consejo, lo ofrecía con una amabilidad y una sabiduría que no correspondían al hombre que había sido. Su nueva forma de ser era un testimonio silencioso, una luz tenue pero persistente en la oscuridad. Poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, la inusual actitud de Marco empezó a tener un impacto. La curiosidad, como una pequeña semilla, comenzó a germinar en algunos de los corazones más endurecidos de la prisión. Esos reclusos, acostumbrados a la violencia, la desconfianza y la constante lucha por el poder,
veían en Marco algo que no podían comprender pero tampoco ignorar. Veían su paz interior, una fortaleza que no provenía de la agresión o el dominio físico, sino de una fuente mucho más profunda. En medio de la desesperanza y la resignación que permeaban los pasillos de la cárcel, Marco ofrecía una especie de esperanza silenciosa. Ya no se reían tanto de él, sino que lo observaban, tratando de descifrar el secreto de su transformación. Se preguntaban qué era aquello que le había permitido encontrar la calma en un lugar donde la calma era una quimera. Fue entonces cuando los primeros, movidos por una mezcla de asombro y desesperación por encontrar algún significado en sus propias vidas, se acercaron a él. Dos reclusos en particular, con historias de vida brutalmente similares a la de Marco, se atrevieron a romper el hielo. Uno, un joven llamado Ricardo, que había entrado en el mundo del crimen casi siendo un niño. Y el otro, un hombre maduro y cansado llamado Jorge, cuya vida había sido una sucesión de entradas y salidas de prisión. Se acercaron a Marco tímidamente, con la guardia alta, pero con una pregunta implícita en sus ojos. ¿Cómo? ¿Cómo había cambiado de esa manera? Marco, con su habitual paciencia, no los bombardeó con sermones. Simplemente compartió su experiencia con Jesús, no como una historia de un milagro sobrenatural que desafía toda lógica, sino como una experiencia de amor incondicional y perdón que le fue ofrecida en su momento más oscuro. Habló de la compasión en la mirada de Jesús, del poder de una sola palabra, basta, y de cómo esa palabra había sido el punto de inflexión. La historia de Marco, contada de boca en boca, con el añadido del asombro y la incredulidad, fue extendiéndose por los pasillos de la prisión como un eco. De ser el hazmerreír, el objeto de burlas y el desprecio, Marco pasó a ser una figura de respeto. Una anomalía que pocos podían explicar, pero que muchos querían entender. Su celda, antes un lugar de reclusión y penitencia, se convirtió en un pequeño santuario, un refugio donde otros reclusos venían a buscar consuelo, a compartir sus propias cargas y a escuchar la historia de aquel que había encontrado la paz en el lugar más improbable. Su testimonio, el relato de su encuentro con una presencia divina en un callejón oscuro, se convirtió en una chispa de esperanza para muchos, una prueba viviente de que la redención era posible, incluso para los que se consideraban perdidos sin remedio. Su vida dentro de esos muros, marcada por la oración, el servicio humilde y la paciencia inagotable, se convirtió en el faro que muchos necesitaban en su propia oscuridad, demostrando que la verdadera fortaleza no residía en la violencia o el poder, sino en la entrega y la fe. La ironía de la situación no pasó desapercibida. El hombre que había sido perseguido por la ley ahora se había convertido en un guía moral para aquellos que, como él, habían perdido su camino. La atmósfera dentro de la prisión, antes cargada de hostilidad y desesperación, comenzó a transformarse de manera sutil pero perceptible. La influencia de Marco se extendía, no a través de la imposición o el proselitismo, sino por el simple poder de su ejemplo. Los enfrentamientos entre reclusos disminuyeron. Las disputas por el control de pequeños privilegios se volvieron menos frecuentes. Y en general, se observaba una mayor disposición a la colaboración en las actividades diarias. Los guardias, que habían pasado años lidiando con la misma rutina de violencia y desafío, notaron la diferencia. Al principio lo atribuyeron a fluctuaciones aleatorias en la dinámica interna de la población carcelaria. Sin embargo, con el tiempo, la consistencia de este cambio los llevó a una incómoda pregunta. ¿Qué o quién era el responsable?
Observaban a Marco, notando cómo otros reclusos lo buscaban, no para planear escapes o conspiraciones, sino para conversar en voz baja, para buscar consejo o simplemente para compartir un momento de silencio. La disciplina en los pabellones bajo su influencia mejoró notablemente, y aunque no podían ponerle un nombre, la mayoría de ellos, escépticos por naturaleza, comenzaron a referirse a ello como el efecto Marco. Era innegable que algo diferente estaba ocurriendo, algo que hacía su trabajo un poco menos peligroso, un poco más tolerable. Un día la rutina de Marco fue interrumpida por una noticia inusual. Tenía visita. No era la de un abogado, ni la de un asistente social. Era Carla, su expareja, la mujer con la que había compartido algunos de los momentos más luminosos de su turbulenta juventud, antes de que su vida criminal lo separara por completo. Marco no la había visto en años, y la idea de enfrentarla lo llenó de una mezcla de aprensión y anhelo. Sabía el dolor que le había causado, las promesas rotas, la desilusión. Cuando la vio sentada al otro lado del cristal, su corazón se encogió. El tiempo había grabado líneas en su rostro, pero sus ojos aún poseían esa chispa que alguna vez lo había cautivado. La conversación comenzó con una formalidad incómoda. Carla al principio desconfiaba. ¿Era este cambio una estrategia para su próxima audiencia de libertad condicional? ¿Una nueva fachada para el viejo Marco? Había escuchado rumores sobre su transformación, pero los había descartado como habladurías. Sin embargo, mientras Marco hablaba no de sus crímenes o de su infortunio, sino de la paz que había encontrado, de la carga que había soltado, Carla comenzó a ver algo diferente en él. No era el Marco arrogante y desafiante de antes, sino un hombre con una humildad y una serenidad que nunca le había conocido. Sus ojos, antes duros y esquivos, ahora brillaban con una luz que era a la vez tierna y profunda. Marco se disculpó sinceramente, no solo por el abandono y el dolor causado directamente a ella, sino por la vida que había elegido, que inevitablemente la arrastró en su espiral destructiva. No pedía perdón como quien busca alivio de la culpa, sino como quien reconoce el daño irreparable y desea, aunque sea tardíamente, enmendarlo. Las palabras fluyeron con una autenticidad que desarmó a Carla. Las lágrimas, contenidas por años, finalmente brotaron de sus ojos. No eran lágrimas de resentimiento, sino de liberación. En ese pequeño cubículo de prisión, en medio del ruido y la frialdad institucional, se produjo un momento de perdón y reconciliación que para ambos fue sanador. Fue un paso crucial en su camino hacia la redención, no solo porque obtuvo el perdón de alguien a quien había herido profundamente, sino porque se perdonó a sí mismo al reconocer y aceptar la magnitud de su pasado. La visita terminó con una despedida teñida de esperanza, una promesa silenciosa de un futuro, aunque incierto, diferente. La extraordinaria historia de Marco, su sorprendente conversión y la innegable influencia que ejercía en la prisión, no tardó en trascender los muros. Un reportero local, siguiendo una pista, empezó a investigar. Al principio la historia fue recibida con un toque de escepticismo, casi como una leyenda urbana. ¿Un delincuente endurecido transformado por un encuentro místico? ¿Una prisión volviéndose más pacífica? Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, el artículo, aunque cauteloso, generó un interés considerable. La historia de Marco se convirtió en un tema de conversación en la ciudad, un debate polarizado sobre el poder del arrepentimiento, la fe y la posibilidad de una segunda oportunidad. Mientras algunos lo veían como una inspiración,
Otros lo consideraban una farsa bien orquestada para manipular el sistema judicial. Pero, independientemente de la opinión, su nombre ya no era sinónimo de criminal, sino de un enigma. Un hombre que parecía haber descubierto algo profundo en el lugar más inesperado. Llegó el día tan esperado de la audiencia de libertad condicional. Marco compareció ante la Junta, un panel de individuos con años de experiencia en discernir entre la verdadera rehabilitación y el mero pretexto. Su expediente, antes un sombrío recuento de delitos y reincidencia, ahora incluía informes positivos sobre su buena conducta, su participación en programas de rehabilitación y, lo más notable, su asombrosa influencia positiva en la población reclusa. Marco, vestido con el uniforme de la prisión, no mostró signos de la arrogancia o el desafío de su juventud. Habló con una voz calmada, firme y llena de humildad. Relató su historia, no embelleciéndola, sino contándola tal como había sucedido. El callejón oscuro, la persecución, el basta que detuvo el tiempo y el encuentro con la figura serena que le había mostrado un camino diferente. No pidió conmiseración, solo la oportunidad de demostrar que su transformación era genuina y que deseaba dedicar el resto de su vida a enmendar el daño causado y a ayudar a otros a evitar su mismo destino. La sala quedó en silencio al finalizar su testimonio. La Junta de Libertad Condicional, sopesando el peso de su pasado contra la inesperada promesa de su futuro. La historia de Marco resonó en los pasillos de la prisión, no como un cuento fantástico, sino como un eco de verdad que se negaba a ser silenciado. Su vida, que antes había sido un testimonio de desesperación y error, se había transformado en un faro de esperanza para aquellos que vivían en la oscuridad de sus propios arrepentimientos. Y así llegó el día largamente esperado, el momento crucial que decidiría su futuro. Marco compareció ante la Junta de Libertad Condicional, con el corazón sereno, pero una expectación contenida. Su expediente, antes un catálogo de delitos y reincidencia, ahora incluía informes positivos sobre su conducta ejemplar, su participación activa en programas de rehabilitación y su sorprendente influencia positiva en el ambiente carcelario. No era el mismo hombre que había sido encarcelado. La transformación era innegable, palpable en su mirada tranquila y en la honestidad de su voz. Con valentía y humildad, Marco relató su historia, no omitiendo detalles de su pasado oscuro, pero enfocándose en el momento de su encuentro con Jesús en aquel callejón. Describió el impacto del basta, la mano extendida, el abrazo que le había librado de años de culpa. No buscaba piedad, sino comprensión. Habló de la paz que había encontrado, del propósito que ahora sentía al querer ayudar a otros a evitar los errores que él había cometido. Los miembros de la Junta, hombres y mujeres acostumbrados al cinismo y a las promesas huecas, escucharon con una mezcla de escepticismo profesional y una creciente curiosidad. Habían visto muchos casos, muchas pretendidas redenciones, pero la de Marco era diferente. Había algo genuino en su testimonio, una autenticidad que trascendía las palabras. Tras una deliberación que pareció una eternidad, la decisión llegó: libertad condicional. La decisión de la Junta no se basaba únicamente en su buena conducta, sino en la evidente y profunda transformación personal que había experimentado. Su liberación no era simplemente la excarcelación de un prisionero. Era un símbolo de esperanza, una prueba viviente de que el cambio radical es posible, incluso para aquellos que la sociedad ha dado por perdidos. Marco salió de prisión como un hombre nuevo,
con la frente en alto y el alma ligera. El aire fresco de la libertad se sentía diferente, no como un permiso para volver a sus viejas andanzas, sino como una oportunidad para un verdadero nuevo comienzo. No regresó a su antiguo barrio, a las calles que habían forjado su identidad de delincuente. Esas calles representaban un pasado que había dejado atrás, un hombre que ya no era. Su propósito ahora era otro. Su camino estaba claramente marcado por una intención de servicio y redención. Había decidido dedicar el resto de su vida a ayudar a otros, a prevenir que jóvenes cayeran en el mismo abismo de desesperación y crimen que él había conocido también. Encontró su vocación en una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención del delito juvenil. Marco comenzó a trabajar incansablemente, compartiendo su testimonio en escuelas, centros comunitarios y reformatorios. Su historia, la de un delincuente que huía de la policía hasta que Jesús se cruzó en su camino y le dijo, «Basta», se convirtió en un mensaje poderoso y resonante. Los jóvenes, muchos de ellos al borde de la perdición o ya inmersos en ella, escuchaban con una atención que pocos oradores lograban conseguir. No era un sermón, sino una experiencia de vida. Marco les hablaba desde la empatía de quien ha estado en sus zapatos, de quien ha sentido la desesperación y la falta de opciones. Su voz, calmada y llena de convicción, les ofrecía una alternativa, un camino hacia la esperanza y la posibilidad de un cambio radical. Les mostraba que la fortaleza no residía en la violencia o en la evasión de la ley, sino en la honestidad, el arrepentimiento y la búsqueda de un propósito mayor. 6 años después de su liberación, encontramos a Marco en el auditorio de una escuela preparatoria, frente a cientos de jóvenes. Su cabello ahora mostraba algunas canas en las sienes, y las líneas de expresión en su rostro hablaban de una vida vivida intensamente, pero ahora con una profunda paz. Sus ojos, que alguna vez habían reflejado dureza y miedo, brillaban con una luz serena y un propósito inquebrantable. Concluyó su charla con las mismas palabras que habían marcado el inicio de su transformación. Recuerden, no importa lo oscuro que parezca el camino, siempre hay una voz, una oportunidad para decir basta, para detenerse, mirar hacia adentro y elegir un camino diferente. Yo lo hice y ustedes también pueden hacerlo. Mi vida es la prueba de que las segundas oportunidades existen, de que la redención es posible y de que el amor y el perdón pueden transformar incluso al corazón más endurecido. Un aplauso atronador llenó el auditorio, no solo por la elocuencia de su discurso, sino por la verdad innegable que emanaba de su ser. Marco sonrió, una sonrisa genuina que rara vez había conocido en su vida pasada. Había encontrado su verdadera vocación. Su redención no era solo personal, sino que se extendía a otros, multiplicando el impacto de aquel encuentro en el callejón. Su historia, la de un exdelincuente que encontró la gracia y un nuevo camino, se convirtió en un testimonio vivo de la resiliencia del espíritu humano y del poder transformador de la fe. Era la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza persiste y que un solo basta puede cambiar el curso de una vida para siempre, abriendo la puerta a un futuro lleno de propósito y significado. Y así, con la imagen de Marco iluminando el camino para otros, concluye esta increíble historia. Esperamos que la travesía de Marco te haya conmovido e inspirado tanto como a nosotros. Si te ha gustado esta narrativa, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias como esta y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos.
Queremos saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te impactó de la transformación de Marco? Déjanos tus comentarios abajo. Y si este tipo de historias de superación y fe te resuenan, quizás te interese nuestro próximo video, donde exploraremos cómo la fe puede ser un motor de cambio en las vidas de personas que lo han perdido todo. Hasta la próxima.